Buen día, buenas noches, buenas tardes, queridos amigos de la Sodalidad Iniciática. Vamos a compartir juntos la continuación de la enseñanza del propósito psicológico 31, los templarios. Y recordemos siempre que siguiendo la senda que marcan las tradiciones, su amiga lee el texto tal como se nos ha entregado. Pues también grabémoslo, es la obra la que contiene el poder de la iluminación y la iniciación. Después de cierto, su amiga añade datos y reflexiones que el alma ha captado y que han vibrado en ella, pero no son enseñanzas, son solo comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es a que escuchemos con el corazón y tomemos aquello que en este momento nuestra conciencia y nuestra libertad interior sienten como propio. De igual manera, recordemos, estamos trabajando en la iluminación del chakra Agna, el sexto. Solo hasta el sexto dice la tradición hindú que hay que trabajar. El séptimo, pues, depende de Brahman. De igual manera, toda la obra puede ser descargada en www.serreno.net. Nos vemos pronto. Hola amigos. Bueno, como siempre, vamos a iniciar esta tercera parte del propósito 31 con nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrendo y me ofrezco a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura, que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré al mal. Y continuamos con la lectura del propósito, que tiene un largo acápite. Friedrich Pons Schlegel declaró hace tiempo: se puede admitir que estos poemas de la mesa redonda no solamente expresaban el ideal propio de un caballero religioso, sino que contenían también un gran número de ideas simbólicas y de tradiciones particulares pertenecientes a algunas de esas órdenes, sobre todo a la de los templarios. De todos los poetas alemanes de esa época, el más hábil fue Wolfgang von Eschenbach. Entre las historias de la tabla redonda, él escogió particularmente las que he señalado anteriormente acerca de las alegorías de la caballería religiosa. Ellas no deben ser consideradas como un capricho del autor o como un juego de su imaginación, sino que parecen, por el contrario, relacionarse con las tradiciones simbólicas de los templarios. La identificación de la Orden del Graal con la del Templo, en el Parzival, no deja en efecto ninguna duda. Trevisan dice a Parzival: valerosos caballeros tienen su morada en Mont Salvage, donde se guarda el Graal. Son los templarios que van a menudo a cabalgar a lo lejos en busca de aventura. Ellos viven en relación con una piedra, su esencia es toda pureza. Ahora bien, además de su función principal de asegurar la conservación y la guarda del Graal sobre la tierra, los caballeros de Mont Salvage tenían la de propiciar el reino efectivo de Dios sobre las naciones, dándoles reyes elegidos por él. Sucede a veces que un reino se encuentra sin amo, y si el pueblo de ese reino está sometido a Dios, y si desea un rey escogido en el grupo del Graal, se realiza ese deseo. Es preciso que el pueblo respete al rey así escogido, ya que él está protegido por la bendición de Dios. Es en secreto que Dios hace surgir a sus elegidos. Este esquema de una organización teocrática de la cristiandad a través de un escogido grupo iniciático que reúne el doble poder, el sacerdotal y el real, no es otro que el del Santo Imperio que los herederos de la Orden del Templo encontraron en su sucesión. Se tenía ahí el doble aspecto, ascendente y descendente de una misión misteriosa, de la cual tomaremos el sentido de quien hizo dar a la orden su constitución, del que fijó su regla y no cesó de ser su protector y su inspirador, al mismo tiempo que la más alta autoridad espiritual y árbitro de la cristiandad de su tiempo, San Bernardo, quien designa la orden bajo el nombre de Militia Dei y a sus miembros bajo el de ministros de Dios, Minister Christi. En tales labios
No se trataba de fórmulas vanas. Para él, como para Dante más tarde, se trataba evidentemente de una milicia santa, de la armada privada de Dios, que realizaba por una especie de paradoja espiritual que la situaba aparte por encima de los hombres, la síntesis de las grandes antinomias de la acción y de la contemplación en una vocación única, y al mismo tiempo un doble renunciamiento que es el de los elegidos apocalípticos, a aquel que ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre, Apocalipsis 1:6. Para San Bernardo, la residencia real de la milicia Dei no era de este mundo, sino que era el templo de la Jerusalén espiritual. Es verdaderamente el templo de Jerusalén en el cual ellos habitan también, y sin embargo es evidente que en otro sentido no se trata de aquel mismo templo de Jerusalén, y que en relación con la construcción del templo antiguo y muy venerado de Salomón, el suyo no es inferior en relación con la gloria. La belleza del primero estaba hecha de cosas corruptibles. La del segundo era la belleza de la gracia, del culto piadoso, de los que la habitan, y la de la más regular de sus moradas. Se reconoce ahí tanto el templo del Graal como el templo del Espíritu Santo de los Rosacruces. Y aquí una pequeña nota. Se aproxima esta expresión del templo, la ordinatísima conversatio, a la de la logia francmasónica, los muy esclarecidos y los muy regulares. Termina la nota. Jules Michelet dice a propósito de esto, con penetración y sin dudar del alcance de su observación: este nombre del templo era sagrado no solamente para los cristianos, expresaba para ellos el del Santo Sepulcro y a su vez recordaba a judíos y musulmanes el templo de Salomón. La idea del templo, más alta y general aún que aquella de la iglesia, se elevaba en cierta manera por encima de toda religión. La iglesia envejecía, el templo no. Contemporáneo de todas las edades, era como un símbolo de la perpetuidad religiosa. Todo el simbolismo de la orden evoca además la doble noción del centro espiritual, fuente de los dos poderes y de la meditación temporal espiritual. El famoso Beaucent o Baucent, el cual era mitad negro y mitad blanco. Colores cuyo profundo simbolismo hemos explicado varias veces, en particular en nuestra obra Libro Negro de la Francmasonería. El manto blanco, signo de investidura, de atribución de estado y de función, era un privilegio exclusivo que la orden tenía que defender a veces. Y a nadie, dice la regla, le es otorgado el tener blancos mantos, salvo a los mencionados, caballeros de Cristo. Aquellos que han abandonado la vida tenebrosa reconozcan estar reconciliados con su Creador por el ejemplo de las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas los designaba expresamente en su siglo como los separados de la masa de perdición, según las palabras de Inocencio III, y alineados desde este mundo entre aquellos gentes vestidos de blanco que están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y sobre quienes aquel que se sienta sobre el trono establecerá su presencia. Shekinah. Apocalipsis 7, 13, 16. No solamente como reconciliados, sino como reconciliadores. La cruz de 8 puntas con la cual estaba cargada el manto agregaba a la significación central de la cruz el simbolismo mediador del número 8 y unía al blanco del conocimiento el rojo del santo amor invocado en su grito de guerra. El doble aspecto de convivencia central y de mediación sacerdotal aparece también en la selección del Salmo de la Investidura. El Salmo 133 del Salterio romano, Esse quam bonum et quam jucundum habitare fratres in uno. Uno de los rasgos más sorprendentes de la virtud de la Santa Milicia y de la disponibilidad espiritual de la Edad Media es la situación privilegiada, inviolable y soberana que los papas, los príncipes y los pueblos habían espontáneamente acordado asegurarle dentro del orden cristiano. Como lo señala muy perspicazmente A. Oliver, tal acuerdo no habría podido hacerse y mantenerse durante más de 2 siglos, en contra de derechos e intereses civiles y religiosos, tan diversos como poderosos. La evidencia mostraba aquí
con fuerza apremiante que la orden del templo no había solamente pretendido ser, sino que había sido a los ojos de todos la armada privada de Dios. Tras de su fundación en la oscuridad y la pobreza, 10 años después, en 1128, un concilio se reunía especialmente para precisar su constitución y fijar su regla, así como confirmar a sus miembros el hábito que ellos mismos habían tomado. Desde 1129, San Bernardo respondió a través de su autorización sobre la alabanza el requerimiento de aquel a quien él llamaba carísimo meu, Hugo de Pines, el primer gran maestro, haciéndole comprender claramente la naturaleza real de su combate y que la guerra corporal no era sino ocasional y simplemente un símbolo. Desde 1139, en la bula Toda dádiva buena, Inocencio II afirmaba: caballeros del templo, es Dios él mismo quien os ha constituido en los defensores de la Iglesia y en los asaltantes de los enemigos de Cristo. Y fijó definitivamente sus estatutos y sus prerrogativas, a las cuales sus sucesores agregaron siempre privilegios que jamás se llegaron a suprimir. Les fueron acordados los más grandes y magníficos privilegios, dice Michelet. Ante todo, no podían ser juzgados sino por el Papa, pero un juez situado siempre tan lejos y tan encumbrado no llegaba jamás a ser reclamado, por lo cual los templarios quedaban como los propios jueces en sus causas. Precisemos que el recurso ante el Papa no tenía lugar sino por causas exteriores. Los hermanos no dependían sino del Gran Maestro. En cuanto a este, la orden era soberana y se tenía por superior a los príncipes. Nadie, laico o eclesiástico, podía pretender el homenaje del Gran Maestro. Sus establecimientos eran inviolables, poseían el derecho de asilo, estaban libres de todo impuesto y bajo la protección directa de la Santa Sede. Nadie podía inhibir ni excomulgar a un templario. El Gran Maestro no era confirmado por la Sede Apostólica, escribe Marion Melville, pero su elección por sí misma le aseguraba el pleno derecho de ejercicio. Su autoridad era absoluta y sus órdenes estaban consideradas como sagradas y provenientes directamente de Dios. La regla era asimismo objeto de un respeto que, dice el mismo autor, semejaba singularmente el respeto del Islam por el Corán. La situación extraordinaria del templo, en el sentido real de la palabra, no era a su vez más extraordinaria que la sanción a la soberanía espiritual de la orden, y un sinnúmero de grandes personajes la reconocieron así, por el hecho de haberse afiliado. Tal parece ser el caso del mismo Inocencio III, según una de sus bulas. También lo fue seguramente el emperador Enrique VII de Luxemburgo. En cuanto a Felipe el Hermoso, se presentó como candidato, pero no fue aceptado. Numerosos fueron los que hicieron profesión de consagrarse al templo en aquel final de siglo con el propósito de tomar parte en aquel otro mundo de los beneficios de la casa. He aquí algunos rasgos que hacen suponer el lugar que la orden del templo tenía en la jerarquía real de la cristiandad. René Guénon dice respecto a esto que la orden era, por su doble carácter religioso y guerrero, una especie de lazo entre lo espiritual y lo temporal, aun cuando este doble carácter no debe ser interpretado como el signo de una relación más directa con la fuente común de los dos poderes. El lamentado René Guénon cita aún autoridad espiritual y poder temporal, que es precisamente la destrucción de la orden del templo la que marca el punto de ruptura del mundo occidental con su propia tradición. Si los acontecimientos de 1307 a 1314 tienen tal aspecto de atentado, es por su mismo sacrilegio. Adelanta Pierre Ponsoy. Clemente V no se equivocó cuando no osó condenar esa orden, cuyo último gran maestro, Jacques de Molay, al precio de su vida había demostrado que era santa y pura. Solamente osó abolirla por medio de la provisión y la disposición de la autoridad apostólica, sin tomar el riesgo de habérselas con el concilio. La iniquidad testimonió así su propio fondo, al ampararse en el Ministerio de Justicia, que ella no había podido alcanzar sino mediante un crimen, y porque el occidente había cesado de ser digno. Aún se discute sobre la culpabilidad o la no culpabilidad de la orden.
Es probable que en razón del número de sus adherentes y de la multiplicidad de sus actividades secundarias y quizás, sobre todo por los cambios de hecho y de mentalidad ocurridos en ese siglo, se necesitaban a la vez una reforma y una readaptación, pero esa es otra cuestión. Nos contentaremos con citar la constatación de H. de Curzon. La regla, es verdad, no prueba más que una cosa, y es que la orden del templo estuvo regida hasta su último día por leyes irreprochables, verdaderamente monásticas y hasta muy severas. Y, en fin, mencionaremos aquella expresión en El final de la Edad Media de Henri Pirenne, Agustín Renaudet, Edouard Perroy y Marcel Handelsmann. Los escritores galos para glorificar a Felipe el Hermoso y los escritores de la Iglesia para disculpar a Clemente V han oscurecido durante largo tiempo la historia de ese periodo. La inocencia de los templarios está comprobada hoy día. Bueno, amigos, coherentemente con el modo en que venimos caminando juntos, haremos igual que con Kyot, dado que el propósito nos entrega el conocimiento que transmite Ponsoye en el 5º capítulo de su libro, El Islam y el Grial. Y ese 5º capítulo tiene como título Los Templarios. La invitación es que cada uno lo lea completo, lo medite, pues este capítulo, como todos, tiene una lectura unitaria, no erudita, sino doctrinal y simbólica. Acercándonos a lo que Ponsoye dice explícitamente sobre los templarios, a lo que nosotros podemos suponer sin decir, cómo se articula con el propósito y sobre todo qué lugar ocupa el temple en la economía del Grial. No histórica, por supuesto, no histórica, sino iniciática, pues el capítulo 5 de ese libro no es un apéndice histórico, sino que es una clave de transmisión. Por lo tanto, nos invita a leerlo desde el lugar correcto, como alguien que reconoce un linaje interior, leer y meditar como se hace con las cosas verdaderas, con paciencia ritual, debe ser la intención que guíe nuestra lectura. Ponsoye establece que el temple no es una orden histórica entre otras, sino la expresión visible de una función iniciática central. La orden del Grial en el plano de la cristiandad militante, una militia dei, como decía San Bernardo, que sintetiza sacerdocio y realeza. Un centro espiritual operativo, mediador entre cielo y tierra. En el corazón geométrico y ontológico del temple, Ponsoye nos entrega símbolos que no debemos meditarlos sueltos. Símbolos como el templo circular, Montsalvage y la Shekinah, el 8 y el caballo y el caballero doble, porque todos esos símbolos forman una sola figura viva, una sola enseñanza expresada en planos. Y así su amiga les comparte esos elementos que su alma pudo alcanzar a ver. El temple circular, el espacio del centro. El templo circular es una declaración metafísica. ¿Por qué el temple circular? Es nuestra pregunta. Porque el centro no tiene ángulos, no tiene frente, no hay jerarquía espacial, no hay más cerca ni más lejos. Todo gira alrededor de un punto invisible. Ese punto no se ve, no se ocupa, no se representa. Es el centro del mundo. El círculo no tiene principio ni fin, no privilegia un punto sobre otro, gira alrededor de un vacío central que lo sostiene todo. Ese vacío no está vacío, es el lugar de la presencia. Por eso el Templo de Jerusalén, el Santo Sepulcro, las iglesias templarias, Montsalvage, responden al mismo arquetipo. Cuando Ponsoye, siguiendo a Wolfram, habla de Montsalvage, no está nombrando un lugar geográfico, está nombrando el centro espiritual operativo, el eje donde cielo y tierra se comunican, el lugar donde la presencia desciende y permanece. En Parzival, Montsalvage es invisible para quien no está preparado, inaccesible por voluntad propia, siempre presente para quien ha sido llamado. Montsalvage, por tanto, podemos considerarlo que es el temple
que es el centro del mundo, no como una metáfora, sino como una identidad simbólica. El temple no copia el Santo Sepulcro, como varios autores han dicho. Este ya es símbolo del centro. La tumba vacía es el lugar donde la muerte no habita. El templo no contiene a Dios, es contenido por Él. Ponzoye nos transmite algo maravillosamente claro. Él nos dice que el templo del Grial, el templo templario, el templo del Espíritu Santo, el centro iniciático son uno solo en planos distintos. La Shekinah es la presencia divina cuando Dios habita entre los hombres y ella siempre habita en un centro, en el Santo Santorum, en el templo verdadero, en el Grial, en el corazón del justo. Por eso podemos decir que el Grial es el receptáculo de la Shekinah. Entonces, Mont Salvage no contiene el Grial, es el estado donde el Grial puede ser. El temple, por tanto, no es solo monasterio, no es solo orden militar, no es solo institución histórica. Es el lugar donde los dos poderes, sacerdotal y real, se reconcilian. Eso solo puede ocurrir en un centro, bajo una presencia, en una forma circular. Por eso Ponzoye puede decir, sin decirlo explícitamente, que el temple es el lugar de la Shekinah, aunque use el lenguaje cristiano, islámico o artúrico. Si queremos formularlo con precisión iniciática, podríamos atrevernos a decir que Mont Salvage es el nombre mítico del centro del mundo, que el temple es su forma histórica y operativa, y la Shekinah es la presencia divina que lo habita. No son tres cosas, son tres velos de una misma realidad. El 8 como el número del centro manifestado. El 8 no es un número más, sino un umbral. En la simbólica tradicional ya lo vimos, el 7 encierra un ciclo completo de manifestación, creación, semana, tiempo, historia. El 8 no pertenece al ciclo, es lo que se manifiesta desde el centro cuando el ciclo está cumplido. Por eso nosotros podemos ver el símbolo 7, el mundo creado, el devenir, la historia. 8, la irrupción de lo eterno en el tiempo. El 8 es el primer número del más allá del mundo, pero todavía visible. No es trascendencia pura, eso sería el 0 o el 1, sino trascendencia manifestada. El 8 no es del mundo, pero actúa en el mundo. El centro en sí mismo es invisible, pero cuando el centro irradia, cuando actúa en el mundo, su huella adopta la forma del 8. Por eso el 8 es el número de la mediación, el número del reino que desciende, el número del templo visible de una realidad invisible. No es casual entonces que las iglesias templarias sean circulares o poligonales, muchas veces octogonales, ni que el manto templario lleve la cruz de 8 puntas. El 8 marca un lugar donde el cielo toca la tierra sin confundirse con ella. La cruz de 8 puntas, conocida como la cruz templaria, no es decorativa ni militar. El templario vive aún en la lucha, cruz, pero desde una vida que ya no es mortal, 8. Por eso Ponzoye lo vincula con estos vestidos de blanco delante del trono. El manto no protege el cuerpo, manifiesta el estado. Simboliza los 4 ejes del mundo, espacio, los 4 estados de la manifestación, tiempo, vida. Todo eso centrado y atravesado por el punto invisible. Es una cruz ya glorificada, no la cruz del sufrimiento, sino la cruz después de la resurrección. Por eso el 8 es también el número de la resurrección, el número del día sin ocaso, domingo eterno, el número del Cristo glorioso. Los padres de la iglesia decían: Cristo resucitó el 8º día. El 8 es el primer número del nuevo orden. La octava musical, cierto, misma nota, otro nivel. Ahora nosotros podemos entender esto con calma. El templo no es solo una orden, no es solo militar, no es solo religioso. Es una función octogonal. Está entre lo espiritual y lo temporal, entre el sacerdocio y la realeza, entre la iglesia y el imperio, entre Oriente y Occidente, entre el cielo y la historia. Esto es exactamente la función del 8, unir sin mezclar, separar sin romper,
Por eso que no nos dice que el temple no es solo un lazo, sino que remite a la fuente común de ambos poderes. El lapsid exiles, ya vemos que no alimenta cuerpos, alimenta seres. ¿Eso qué significa? Significa que pertenece al dominio del ocho, no es materia bruta, no es espíritu puro, es materia espiritualizada. Como la piedra filosofal, como el Cristo resucitado, como el templo interior, el 8 es el número de la piedra viva. Por eso debemos alcanzar a comprender que el Grial no es un objeto. El Grial es un estado del centro manifestado en el hombre, manifestado en el ser humano. Podemos integrar por ello perfectamente aquí a la Shekinah, porque la Shekinah es la presencia divina habitante, no la esencia inaccesible, sino Dios en su morada. La Shekinah podemos nosotros considerar que habita el 8, no el 7. Por tanto, el temple es su morada, Mont Salvage es su figura, el corazón purificado es su santuario. A nuestra alma inquieta algo que es fundamental, no solo en esta parte, sino desde cuando empezaron a hablarnos sobre el Graal, ese salto enorme que del maestre justamente para vincular el temple con el Graal. Y aunque el propósito 32 se llama el Santo Graal, nosotros vemos que desde el propósito 31 ingresamos a ese conocimiento. El 8, de alguna manera podríamos decir que es el centro cuando decide mostrarse. El reino cuando desciende sin perder su altura. Y el Graal cuando deja de ser buscado y se vuelve presencia, lo encontramos ahí, en ese centro. Recordemos aquello que habíamos visto del lapsid exilis, la piedra viva. Wolfram no dice cáliz, dice piedra. Y habíamos visto que hay una vinculación directa con los engarces de la sabiduría. El segundo cielo, el cielo de Mercurio, habla justamente de ese Jesús que fue transmitido tan maravillosamente por Ibn Arabi en uno de los propósitos del Islam, el propósito 28. Y cuando Wolfram dice piedra, no dice cualquier piedra, sino una que alimenta, da vida, mantiene la pureza, desciende del cielo. Y esto une varios niveles a la vez. Intentemos verlos. En el nivel crístico, nosotros sabemos que Cristo es la piedra rechazada, la piedra angular, la roca de donde brota el agua viva. René Guénon nos entregó todo ese conocimiento. Y Ponsoye nos aclara, el Graal no contiene a Cristo. Es la forma glorificada de su presencia. De igual manera nos han hablado de ese nivel alquímico. El lapsid exilis es igual a lápiz, piedra filosofal, principio de transmutación, centro fijo que no se corrompe. No transforma metales. Entonces, ¿qué transforma? Transforma el ser. Y en el nivel sufí, nuestro amigo, nuestro maestro Ibn Arabi nos dice que la piedra viva es el corazón purificado, el espejo donde Dios se contempla, que es el soporte de la tajalí, de la manifestación divina. Y el maestro y Ponsoye nos dicen, el Graal no se busca afuera, se deviene. ¿Cómo entender toda esta enseñanza? ¿Cómo acercarla a nuestra vida? Cuando nos dicen que la piedra no es Cristo, que la piedra puede contener a Cristo en la medida en que ha sido transfigurada, pero contener no significa encerrar, sino hacer presente, hospedar, transparentar. Meditemos en todo esto paso a paso. Cristo y la piedra, identidad y diferencia. En el cristianismo tradicional, Cristo es la piedra angular. Cristo es la roca de la que emana el agua viva. Cristo no necesita soporte alguno. Por eso podemos decir que el Graal no contiene a Cristo. Es la forma glorificada de su presencia. Cristo no es su contenido. Cristo es la presencia frontal. Entonces,
¿Qué es la piedra grial? Si no es Cristo mismo, es la forma creada capaz de recibir su presencia sin quebrarse. Como el cuerpo glorioso después de la resurrección, no produce la luz, pero la deja pasar sin obstáculo. El ábside exilis. ¿Por qué la piedra contiene? Este es el punto que nos inquieta. El ábside exilis no es una piedra natural, sino una piedra transmutada. En clave alquímica podemos decir la piedra común es el ser humano en estado dividido. El lápiz es el ser unificado, fijado en el centro. La función del lápiz es, por tanto, soportar lo incorruptible. Por eso se dice que no transforma metales, transforma al ser. Cuando el ser se ha purificado, fijado y centrado, ya no disipa, ya no fragmenta, ya no se apropia. En ese estado, la presencia puede habitar sin deformarse. La luz no se refracta. El Cristo no es reducido a imagen, idea o emoción. Así contiene. Y Farabi lo dice con una precisión perfecta. El lenguaje sufí, y aquí nuestra alma reconoce la verdad, el corazón pulido no crea la tajalí. El corazón la recibe. Dios se contempla en el corazón, no por el corazón. El corazón no es Dios, pero cuando está purificado no estorba a Dios. Eso mismo es la piedra viva. Entonces, ¿cómo se articula todo sin contradicción? La frase clave que debemos leerla despacio, Cristo es la piedra eterna. El ábside exilis es la piedra creada que ha llegado a ser conforme a la piedra eterna. Por eso el Greal no es Cristo. El Greal no es algo separado de Cristo. El Greal es la capacidad realizada de la criatura para recibir la presencia crística. El Greal no se busca afuera, se deviene. ¿Qué significa? El ser humano puede llegar a ser por purificación, unificación y don el lugar donde Cristo puede estar plenamente presente. No por mérito, no por apropiación, sino por conformidad ontológica. Y viene al alma otro símbolo que ahora es posible unirlo a todo esto. Cristo es el fuego. La piedra común, nosotros sabemos, se rompe con el fuego. La piedra transmutada arde sin consumirse. Entonces eso es el Greal. Eso es el ábside exilis. Eso es el corazón que ha llegado a ser espejo. Y por eso nuestra alma sabe que es así. No porque lo haya entendido todo y del todo, sino porque ha reconocido de alguna manera la música. Con esta comprensión es posible hacer una homologación con la parábola del grano de mostaza. Es una homologación perfecta, pues es la misma doctrina expresada en otro registro. Veámoslo. La semilla de mostaza, lo más pequeño, lo más real. Cristo dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. No dice a un templo, ni a un fruto, ni a un árbol ya formado. Dice una semilla. Eso ya nos da tres claves. No es visible al comienzo, no se impone, contiene en potencia todo el despliegue, exactamente como el Greal, exactamente como la piedra. La semilla no es el reino, y sin embargo lo es. Este es el punto más sutil que toca nuestra homologación. La semilla no es el árbol, ciertamente, pero el árbol no viene de otra cosa. La semilla no produce el árbol por esfuerzo. El árbol se revela cuando la semilla encuentra tierra adecuada. Igual que el Greal, que no es Cristo, pero Cristo se manifiesta plenamente cuando hay Greal. El Greal no crea la presencia. La presencia se da cuando hay receptividad transformada. El corazón como tierra, ahí ocurre todo. Cristo insiste, el que tenga oídos para oír, no habla de inteligencia, habla de condición interior. La semilla de mostaza cae en el corazón, necesita silencio, tiempo, oscuridad. Muere como semilla, reaparece como árbol. Eso es exactamente la alquimia del lápiz. La piedra común no germina, la piedra transmutada se vuelve tierra fértil. El árbol grande cuando el centro se ha manifestado.
Cristo dice algo aún más asombroso, y las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Eso no es moral, es cosmológico. René Guénon lo enseña. Las aves son los niveles sutiles, el árbol el eje vertical realizado, el corazón el centro del mundo en miniatura. Cuando el reino se manifiesta en un ser, ese ser se vuelve lugar de acogida, de reposo, de mediación. ¿Nos suena? Un salvaje, el temple, el greal. Entonces, la homologación completa, podemos decirlo así sin forzar nada. La semilla de mostaza, el greal en estado germinal. El ábside exilis, la semilla transfigurada. El templo, el árbol ya desplegado. Cristo, la vida que actúa en todo el proceso. Nada se añade, nada se sustituye, todo se cumple. Y lo más importante, escuchemos con el corazón, la semilla no sabe en qué se convertirá. La piedra no imagina la luz. El corazón no controla el reino. Todo ocurre por fidelidad a lo pequeño. Por eso Cristo nos dice, el reino está dentro de vosotros, no como posesión, sino como promesa viva. Y por eso, el caballo y los caballeros, los dos caballeros, la síntesis en movimiento. El sello templario con dos caballeros sobre un solo caballo es uno de los símbolos más leídos y generalmente nosotros podemos encontrar que para muchos es símbolo de pobreza. Nosotros atrevámonos a desentrañar un poco más este símbolo. Primero, veamos al caballo como símbolo. En todas las tradiciones el caballo es vehículo, medio de paso entre mundos, fuerza que transporta la conciencia. Uno de los ejemplos para este símbolo es justamente el que toma Ponzoy. Al-Burak, el caballo que el profeta o con el cual el profeta hace su viaje nocturno. Podemos también recordar los caballos solares indoeuropeos, los caballos del Apocalipsis. No es el jinete lo que importa, sino quién conduce. Ahora veamos los dos caballeros como una dualidad humana. En las sociedades tradicionales, y el temple es heredero directo de aquello, el ser humano participa de dos funciones sagradas: sacerdotal, contemplación, mediación vertical; regia, guerrera, acción, ordenación del mundo. En el estado primordial del ser humano, ambas funciones estaban unidas. Después de la caída se separan, se especializan, se enfrentan, se polarizan. En el símbolo de los dos jinetes en un solo caballo, estos representan acción, contemplación, sacerdocio, realeza, espíritu, cuerpo, cielo, tierra, es decir, dualidades. Pero no son dos personas distintas. Es el hombre total escindido. No se trata de bueno versus malo, de razón versus emoción. Se trata de ser versus existir, centro versus periferia, origen versus función. Escindido no quiere decir roto en el sentido vulgar ni enfermo. Quiere decir separado de su principio. El hombre escindido es por tanto uno en esencia, dos en experiencia. Entonces la escisión no es moral, es metafísica. El hombre total no ha dejado de ser uno, pero ya no vive desde esa unidad. Eso es la escisión. El jinete 1, el que actúa, decide, combate, organiza, gobierna. El jinete 2, el que contempla, ora, conoce, recuerda, escucha. Ambos existen en cada uno de nosotros. Ambos son necesarios, pero no siempre miran en la misma dirección. Eso es la escisión. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué un solo caballo? Porque el medio de realización es uno, el camino es uno, el fin es uno. El problema del hombre encendido no es tener dos jinetes. El problema es que uno quiere conducir y el otro también, y ninguno de los dos escucha al centro. El temple no elimina uno de los jinetes.
los subordina a una sola voluntad. El templario ideal no es ni solo monje ni solo guerrero, es el que combate sin perder el centro y contempla sin huir del mundo. El caballo único nos indica una sola dirección, un solo centro, una sola voluntad, y esto es decisivo. No hay dos caminos, no hay dos fines, no hay dos voluntades. El templario verdadero no actúa desde sí, es llevado. Por eso el sello no glorifica al caballero, sino que lo desposee. El manto blanco rojo. El manto templario es uno de los símbolos más hermosos y Ponzoya aquí nos está diciendo mucho más de lo que parece. El manto blanco no es moral, es ontológico. Cuando la regla dice los que han abandonado la vida tenebrosa se reconozcan, haberse reconciliado con su creador, no habla de virtud en sentido moral, sino de cambio de estado. El blanco no significa soy bueno, sino he salido de la confusión. He pasado de la multiplicidad a la unificación. Por eso Ponzoya dice con precisión, es investidura, calificación de estado, función. El manto no describe al individuo, lo reconfigura. Separados de la masa de perdición. Esta frase de Inocencio III es exacta en lenguaje tradicional. No se refiere a los demás se condenan. Se refiere a dos aspectos, la masa, lo indistinto, lo no diferenciado, la perdición, la dispersión del ser. El templario es separado no para salvarse, sino para servir de eje, separado para unir. Por eso Ponzoya añade algo de decisivo, no solo reconciliados, sino reconciliadores. Aquí está la clave. El manto como signo de los vestidos de blanco del Apocalipsis. Ponzoya cita Apocalipsis 7 con toda intención. Los vestidos de blanco no son almas pasivas, sirven día y noche en el templo, están delante del trono. Y entonces aparece esta frase central. El que está sentado en el trono establecerá su presencia, es decir, Shekinah. Esto es inmenso. El manto blanco no indica santidad personal, indica que el portador se ha vuelto lugar de presencia. No posee la Shekinah, la hospeda. Por eso el manto es exterior y la presencia desciende. El blanco es conocimiento, no ingenuidad. Cuando Ponzoya habla del blanco como conocimiento, está en plena línea tradicional. Blanco, luz total, integración. Es la integración de todos los colores, por lo tanto, conocimiento unitivo. El blanco del templario no es inocencia, es síntesis, es el color del que ha atravesado la noche. La cruz de 8 puntas como mediación pura, esa incorporación de la cruz en el manto hace que el símbolo se vuelva aún más preciso. La cruz, ya hemos visto, es eje vertical, une cielo-tierra, es eje horizontal, hombre-mundo. El 8, ya vimos, 7 es igual al ciclo completo de la manifestación. El 8 es salida del ciclo. El 8 es el centro manifestado. El 8 es resurrección. El 8 es templo octogonal. El 8 es mediación entre lo creado y lo increado. La cruz abre el 8, estabiliza esa apertura. Por eso la cruz templaria no es solo sacrificio, es pasaje. Blanco más rojo, entonces tenemos conocimiento y amor. Ponzoya es profundo y nos muestra sutilmente el blanco del manto, conocimiento, claridad, visión. El rojo de la cruz, amor, sangre, fuego, don total. Unidos nos dirían, no hay conocimiento sin entrega ni amor sin verdad. Y recuerda su grito de guerra, non nobis domine, non nobis sed nomini tua da gloria. Así, el grito no es épica, es desapropiación absoluta. El templario es, por tanto, una forma visible del centro. Si juntamos todo, manto blanco, estado reconciliado, cruz roja, sacrificio activo, 8, mediación, Shekinah, presencia descendente. Entonces, el templario no se representa a sí mismo, representa el punto donde el cielo toca la tierra sin confundirse con ella. Por eso,
El manto fue un privilegio celosamente defendido. No es una vestimenta, es una función cósmica. El estandarte, el baucén blanco-negro. El estandarte como señal del centro. Un estandarte no guía, marca un punto, por eso va adelante. No representa a un rey humano, no simboliza una nación, simboliza una presencia invisible. Sus colores blanco y negro, los dos colores representan polos de la manifestación. Blanco, principio, luz, intelecto, unidad, conocimiento. Negro, manifestación, potencia activa, mundo denso, combate, multiplicidad. El estandarte une lo que en el mundo ordinario está separado. Por eso es símbolo de centro, donde los opuestos no se anulan, sino que se ordenan. El vínculo con Feirefis. Feirefis es blanco y negro, es hijo de dos mundos, es musulmán y sin embargo destinado al Graal. No puede ver el Graal hasta el bautismo. Integración, no negación. Feirefis es el Bausán hecho hombre, por eso Ponsoye dice que su atribución a Feirefis no es producto de una simple coincidencia, pues Feirefis encarna la función mediadora, mientras que el temple la institucionaliza. Ambos son puentes vivientes entre Oriente y Occidente, espíritu y mundo, Islam y cristianismo, conocimiento y acción. La función regia, teocrática, da reyes en secreto. Esto es decisivo. El Grial no gobierna directamente, opera desde el centro en silencio. Un rey del Grial no se impone, no hace campaña, no reclama poder, es designado. Esto expresa la doctrina tradicional. El poder legítimo desciende, no nace del consenso humano, sino de la conformidad con el orden divino. Parzival no es rey por hazañas, sino porque aprendió a preguntar. Solo quien ha sido gobernado interiormente puede gobernar sin corromper. Estos símbolos realmente nos llaman. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros estamos viviendo todo esto. Cuando no negamos ninguna tradición, cuando no negamos ninguna religión, pero las ordenamos desde el centro, no mezclando, sino integrando, no disolviendo, sino unificando. Eso es función del Graal. Y el Graal, como Ponsoye y el maestro nos llevan a considerar, a ver, el ser humano es el Graal, cuando consiente en vaciarse. Pero Ponsoye no termina el capítulo 5 solo con ello. Ponsoye está preparando el terreno. El capítulo 5 avanza como una iniciación por velos. Primero establece la evidencia simbólica. Luego vendrá la prueba, la caída, la incomprensión y solo al final se insinuó el sentido último de la desaparición del temple. Ponsoye nos muestra la altura del temple precisamente para que podamos comprender la caída, sin reducirlo a intriga política. Veamos un punto clave. La clave mayor, soberanía por trascendencia. Todo este pasaje insiste en algo que la historia profana no puede pensar. La soberanía del temple no era jurídica ni política, era ontológica e iniciática. Por eso no dependían de príncipes, no estaban sometidos a obispos, no podían ser juzgados por tribunales ordinarios, ejercían absolución, custodia, mediación, arbitraje, economía, guerra y paz sin pertenecer a ninguno de esos órdenes. Esto no es abuso de privilegios, es exactamente lo que Guénon llama una autoridad que procede de la fuente común de los dos poderes. El temple no estaba entre lo espiritual y lo temporal, estaba por encima como eje y por debajo como servicio. Por eso el texto es tan claro cuando señala para hacer un lazo debería ser más que eso. Un lazo horizontal se rompe, un eje vertical sostiene hasta que es rechazado. La orden del temple aparece aquí como algo sin equivalente histórico, soberana sin ser estatal, obediente sin estar sometida, rica sin servir al dinero, guerrera sin perseguir fines terrenos, sacerdotal sin confundirse con el clero, presente en el mundo sin pertenecerle. Eso solo es posible, y Ponsoye lo dice con claridad creciente, porque su fuente era esotérica, es decir,
anterior y superior a las jurisdicciones visibles. Por eso el temple puede mediar entre papado e imperio, puede corregir a reyes, puede negarse a papas, puede sostener un equilibrio que ninguna institución por sí sola podía mantener. Era el recuerdo vivo de los límites de todo poder. ¿Por qué su sola existencia se volvió insoportable? Mientras el temple existió, la cristiandad medieval la mantuvo con dificultad, sí, pero realmente ese equilibrio misterioso del que habla San Agustín, las dos ciudades mezcladas aún en el siglo. Cuando ese equilibrio empezó a romperse interiormente, cuando lo espiritual se institucionalizó en exceso, cuando lo temporal quiso absolutizarse, cuando el esoterismo dejó de ser reconocido como fuente legítima, la presencia del temple se volvió una acusación silenciosa. No hacía falta que actuara, bastaba con que existiera. Este capítulo, este quinto capítulo, lo que pide es meditarlo con calma. No pide adhesión, no pide nuestra adhesión, pide reconocimiento. El acto final que Ponzoye y el maestre están planteando, y los otros autores también, es abolir sin condenar. Y este es uno de los puntos claves y un verdadero colofón. Clemente V nos dice no condena, no juzga doctrinalmente, no apela a concilio, no declara herejía. Lo que determina es un acto administrativo para evitar un acto teológico. Y esto es decisivo porque el Papa sabía que no podía condenar sin condenarse. Y sin embargo no pudo salvar lo que ya no encontraba lugar en Occidente. Por eso el texto puede decirnos sin exagerar que la iniquidad declara a favor del misterio de justicia, no porque venza, sino porque solo puede destruir lo que ya no es digno de acoger. Es cierto que Ponzoye no lo está planteando tan directamente, pero nosotros podríamos decir que el verdadero final, que no está escrito, pero que es evidente al menos para nosotros, es que el capítulo no termina en 1314, termina en una ausencia, porque después del temple el papado decae, el imperio se vacía, lo espiritual se separa de lo temporal, el mundo cristiano entra en una pendiente sin retorno. Por eso las palabras de René Guénon es el punto en el cual se marca la separación de su propia tradición por parte de Occidente. Y no porque el temple lo fuera todo, sino porque era el eje que recordaba el orden. Cuando el eje se rompe, las ruedas siguen girando, cierto, pero ya sin centro. Y eso que pasó con el temple, nosotros podríamos ver en nuestra propia vida. Eso nos ha ocurrido. Así vivimos en este largo proceso. Ahora nosotros sabemos cuál es la función de ese centro. Volvamos a la lectura del propósito. El papel del templo en Europa no se concibe sino como una extensión y una terminación de su papel oriental de guardián de la Tierra Santa. Se debe recordar también que ambas poblaciones, cristiana y musulmana, de Asia vivían en el mejor entendimiento. Por su parte, los de España y Sicilia conservaban estrechas relaciones, de la cual se encuentran las huellas en la creación de una moneda común semejante al dinar que llevaba a la vez divisas latinas y coránica, así como en las alianzas, en los matrimonios, en los tratados comerciales, en los permisos de caza que se concedían recíprocamente los jefes de los dos campos, etc. Ahora bien, aunque los templarios jugaron precisamente un papel importante en ese acuerdo, no es necesario decir que las relaciones del templo con el Islam eran ante todo de orden iniciático. En los países del Oriente, dice a propósito de esto Armando Beda Ribde, nos da una nota, el libro de instrucción del caballero Kadosh de Beda Ribde. Los templarios armaban caballeros católicos griegos, hostiles al papado y, cosa más extraordinaria aún, a musulmanes pertenecientes a ciertas sectas esotéricas provenientes de una iniciación análoga a la suya.
Tal fue el caso de Saladino mismo, a quien, según la Orden de Caballería, poema del comienzo del siglo XIII, la ordenación le fue dada por Hugo de Tabaria en 1187. Tal fue también el caso de su hermano Malik al-Adil, a quien Ricardo Corazón de León armó caballero en 1192. Entre las órdenes musulmanas con las cuales el templo contrajo sus lazos de fraternidad espiritual, la historia ha guardado sobre todo el recuerdo de la orden de los asasís. Era una rama ismaelita del chiismo de la India, muy cerrada y fuertemente jerarquizada, que se llamaba en Oriente la orden de los Batiniaj, los internos o esotéricos, fundada una cincuentena de años antes de la del templo. Se había establecido en Persia en 1090, extendiéndose rápidamente en Irak y en Siria. Se han señalado en varias ocasiones las sorprendentes semejanzas de las dos órdenes. Ambas eran a la vez iniciáticas y militares. Ambas llevaban el título de guardianes de la Tierra Santa. Asas, guardián, su plural, asasís. Y el jihad de los asasís tenía la misma significación que la guerra santa del templo, aunque los métodos diferían. Las funciones militares del templo no eran más que el aspecto exterior y el símbolo de la verdadera guerra santa, cuyo fin era la paz en todos sus órdenes, y sobre todo en lo espiritual. Es en esta perspectiva que hay que colocarse si se quiere juzgar exactamente su actitud con respecto al Islam, cuya ambigüedad aparente no es otra que la de un lazo que debe mantenerse hasta en el seno de la guerra. Las dos órdenes jugaban, cerca de los poderes constituidos, el mismo papel de vigilancia y de consejo. Su jerarquía doble en los dos casos, exterior y secreta, presentaban caracteres comunes y sus colores emblemáticos, blanco y rojo, eran los mismos. La historia y la doctrina de esta orden ha sido desfigurada por las novelas de los historiadores anti-ismaelitas, como dice Corbin. Y aquí una nota: estudio preliminar acerca del libro que reúne las dos sabidurías de Nasir Khosrab. Se cierra la nota. Es preciso notar que la escatología ismaeliana del imán invisible, hipóstasis permanente del verbo, es sustancialmente idéntica a la del imperio universal en el esoterismo medieval de tradición templaria, y sucede lo mismo con la noción del templo espiritual, como testimonia ese pasaje del Biguán de Nasir Khosrab que cita Corban. La significación aparente, exotérica, sahir, de la plegaria es adorar a Dios adoptando ciertas posturas del cuerpo, orientando el cuerpo hacia la quibla de los cuerpos, la cual es la Kaaba, el templo de Dios muy alto asentado en la Meca. La exégesis espiritual del sentido esotérico, Tawil Ebatín, de la plegaria, es adorar a Dios con el alma pensante, orientándose para la búsqueda del libro y de la religión positiva hacia la quibla de los espíritus, la cual es el templo de Dios, ese templo en donde está encerrada la gnosis divina, quiero decir, el imán en verdad, sobre él sea la salvación. Se ha notado por otra parte la asimilación en ese mismo texto de la busca del imán y la busca de la plegaria de la Kaaba celeste, en uno de los cuales se ha basado autorizadamente Henry Corban para concluir: creo que se puede decir que la busca del imán representaba para un ismaelita lo que la busca del Graal representaba para nuestros caballeros místicos y nuestros menestrales. La orden de los asasís, a pesar de sus características especiales, no era por otro lado un hecho aislado en el Islam en aquella época. Varias instituciones de caballería existían entre los musulmanes de Oriente y de España, mucho antes de la aparición de la caballería en Europa. Y aquí otra nota: en este marco estrecho no nos es posible dar ni siquiera una ojeada al estudio de Hammer Pustal, intitulado Sobre la caballería de los árabes anterior a la de Europa y sobre la influencia de la primera sobre la segunda. Cierra la nota. Hammer menciona la Futuhat, institución de caballería, y del Fatah, que es el grado de caballero concedido no por los príncipes sino por los sheikhs, maestros espirituales, jefes de organizaciones iniciáticas. El califa de Bagdad, Nasir Lidin Ilah,
cuyo reino abraza el periodo de 1180 hasta 1225 de la era cristiana, fue también iniciado. La historia de Abdul Feda y las tablillas cronológicas de Haj Khalifa hacen dos menciones del acto de Futuhat. El califa Nasir fue investido de las vestiduras de la caballería por el sheikh Abdul Jebbar. Esta ceremonia fue acompañada de un brindis bebido en la copa de la caballería. Este pasaje es extremadamente importante para la historia de la caballería y da al mismo tiempo la explicación más natural del Graal, ese vaso maravilloso confiado a la guardia de los templarios, al cual estos no han dejado de ligar un sentido gnóstico, como lo prueban las inscripciones árabes de algunos pasos. Todo esto no implica que uno deba seguir a Hammer cuando él hace derivar el Graal de la copa de la caballería. Su verdadera relación no es la de una derivación, sino la de una analogía. La copa se liga, en efecto, en este caso, al simbolismo de los brebajes iniciáticos, mientras que los aportes del Graal, complejos por sí mismos y por sus orígenes, que se remontan auténticamente a la tradición primordial, conciernen directamente al simbolismo de los centros espirituales. Y es por ello por lo que su verdadera correspondencia islámica es la piedra negra de la Kaaba. A ese respecto existe una nota muy interesante que es revelada por Michel Balsan en la obra póstuma de René Guénon, Apercepciones sobre el esoterismo cristiano. Estos brebajes designan simbólicamente las cuatro ciencias que son, según Imaraví, la ciencia de los estados espirituales, a la cual corresponde el vino, la ciencia absoluta, a la cual corresponde el agua, la ciencia de las leyes reveladas, representadas por la leche, y la ciencia de las normas sapienciales, representada por la miel. Estas cuatro sustancias, señala Michel Balsan, pertenecen a las cuatro clases de arroyos paradisíacos, según el Corán 47:16. Se trata ahí, pues, de algo más que de un simple brindis, como lo ha querido explicar. Después de la destrucción de la Orden del Templo, dice René Guénon, los iniciados al esoterismo cristiano se regruparon en común acuerdo con los iniciados al esoterismo islámico para mantener, en la medida de lo posible, el lazo que había sido aparentemente roto por esa destrucción. Este lazo fue roto de nuevo en el siglo XVII, época en la cual los últimos Rosacruces se retiraron a Oriente. René Guénon hace notar a ese respecto en el mismo pasaje: sería completamente inútil tratar de determinar geográficamente el lugar de retiro de los Rosacruces. De todas las aseveraciones que se encuentran a ese respecto, la más verdadera es seguramente aquella según la cual ellos se retiraron al reino del sacerdote Juan, no siendo esto más que una representación del centro espiritual supremo, donde en efecto han sido conservadas en estado latente hasta el final del siglo actual todas las formas tradicionales que por una u otra razón han cesado de manifestarse al exterior. Es esa noción del centro supremo lo que da a todos estos hechos su verdadero alcance y rige el conjunto del simbolismo del Parzival. Es ahí donde se encuentra la verdadera tierra santa del esoterismo medieval, cristiano, judaico o islámico. En la tierra celeste que la enseñanza de los hermanos de la pureza ofrece como otro ejemplo, con el símbolo de la ciudad espiritual, esta orden de línea chiita como la de los asasís profesaba abiertamente como aquellos la universalidad tradicional y, digámoslo de paso, sentaba plaza en las ciencias cosmológicas, en particular en la alquimia. De alquimia, la tierra negra, sustancia mediadora de las transmutaciones, llamada también Ilm al-Hadjar, ciencia de la piedra, siendo ésta el medio de la obra, al-Iksir, Iksirul falasifa, del cual el occidente ha derivado la palabra elixir. Se encuentra aún la mención del centro supremo entre los grandes maestros del sufismo, con términos como pleroma suprema o asamblea sublime. Esta asamblea, situada en una región sutil cuyas designaciones recuerdan aquellas que las tradiciones del Asia Central llaman de lagarta,
el reino escondido del rey del mundo, está presidida por el ser maometano primordial, cuya naturaleza y atributos, tomando en cuenta las particularidades de los formulismos islámicos, corresponden bastante claramente a los que René Guénon ha indicado para la personificación del man primordial y al cual la doctrina cristiana presenta bajo la figura del misterioso Melquisedec, quien no tiene padre ni madre, sin genealogía y cuya vida no tiene ni comienzo ni fin, pero que está hecho semejante al Hijo de Dios y quien permanece sacerdote dispuesto a perpetuidad. Pero en la Biblia, la epístola de Pablo a los Hebreos 7, 1 a 3. Hay menos lugar a sorprenderse de una participación común consciente del cristianismo y del islam en el misterio profético permanente designado por la Escritura bajo la figura de Melquisedec, que es precisamente quien invistió y bendijo a Abraham en el nombre de Dios Altísimo. Melquisedec sintetiza las tres tradiciones monoteístas de las cuales él es la raíz. La Escritura dice que él permanece a perpetuidad y su orden con él es porque ellos son miembros de esa orden y copartícipes de aquello que Isaías llamaba la sustancia de los misterios, y la cual han podido ver en el Islam y en el cristianismo, uno al dar y el otro al recibir esta asistencia secreta que ha permitido al Graal, es decir, a esa misma sustancia guardada en el corazón de toda tradición auténtica e intacta, reflorecer abiertamente en Occidente en un momento determinado. La orden del Graal no fue sino una expresión de la orden misma de Melquisedec, o rey del mundo. La única mención del sacerdote Juan en el Parsival basta para demostrarlo. Y se sabe que, según Titurel, es cerca del sacerdote Juan que el Graal encontró un refugio, que en realidad solo describió una repatriación. Según el Sheikh al-Akbar, Futuhat, capítulo 73, el pueblo islámico y sus imames no son sino los representantes de ciertos profetas vivientes que constituyen la jerarquía fundamental y perpetua de la tradición en nuestro mundo. Esta correspondencia está indicada de acuerdo con una configuración especial de la jerarquía superior islámica, en la cual el polo de los imames es contado según el cuaternario de los autad, los pilares, funciones sobre los cuales reposa el Islam y cuyas posiciones simbólicas corresponden a los 4 puntos cardinales. Estos autad son los vicarios de los 4 profetas que la tradición islámica general reconoce como los que no han sido alcanzados por la muerte corporal: Idris, Enoc, Ilias, Elías, Aisa, Jesús y Kadir. Los 3 primeros son propiamente los Rasul, legisladores, pero que no tienen ya la misión de formular ninguna ley nueva, por el hecho de que el ciclo legislador está cerrado con la revelación maometana. El 4 vicario, Kadir, alrededor del cual existen comúnmente divergencias en cuanto a saber si es un profeta o un santo, pues corresponden, según el Sheikh al-Akbar, a una función de profecía general que por definición normal no implica atributo legislador. Estos seres, o más bien estas funciones, son los pilares de la tradición pura, que es evidentemente la tradición primordial y universal con la cual el Islam se identifica en su esencia. Es preciso agregar que en esas funciones primordiales, que están designadas así por profetas que no han aparecido sino en el curso del ciclo humano actual, no hay ahí en el Sheikh al-Akbar sino una manera de apoyar con hechos reconocidos por la tradición islámica en general la afirmación de la existencia de un centro supremo, fuera de la forma particular del Islam y por encima del centro espiritual islámico. Estas indicaciones son adecuadas para terminar de enfocar el papel providencial del Islam con respecto del cristianismo en su verdadera perspectiva. Si fueran necesarias otras pruebas de ese papel, recordaríamos los viajes a través de tierra islámica, Siria, Arabia, Marruecos, atribuidos a Christian Rosenkraus, el legendario fundador de los Rosacruces, herederos espirituales del templarismo,
viajes en los cuales René Guénon veía precisamente la confirmación de un acuerdo de los dos esoterismos, cristiano e islámico, en perspectiva de un restablecimiento de las organizaciones iniciáticas de Occidente, después de la destrucción de la Orden del Templo y de mantener, en la medida de lo posible, el lazo aparentemente roto por esta destrucción. Él agregó aún: esta colaboración debió continuarse más adelante. Iremos inclusive más lejos. Los mismos personajes hayan venido del cristianismo o del islamismo y hayan vivido en Oriente o en Occidente, y las alusiones constantes a sus viajes, además de todo el simbolismo, dan a pensar que eso debió ser el caso de muchos de ellos. Han podido igualmente ser a la vez rosacruces y sufíes, o mutasawwifun de los grados superiores. El estado espiritual que ellos habían alcanzado implicaba que estaban más allá de las diferencias que existen entre las formas exteriores y que no afectan en nada la unidad esencial y fundamental de la doctrina tradicional. Volvamos a Ponzoye. Aunque el maestro en el propósito transmite el capítulo 6 del libro de Ponzoye casi íntegro, sigamos con nuestra propuesta inicial. Este capítulo Ponzoye lo llamó el Temple y el Islam. Es delicado y profundo. Meditarlo capa por capa parece ser la actitud correcta. No es un texto para entender rápido. Es un texto para dejar que revele. La primera capa histórica aparente que afirma el texto explícitamente: ¿qué datos pone en relación? Temple, Islam, cruzadas, contactos reales. La segunda capa simbólica, doctrinal: ¿qué función cumple el Islam en el discurso de Ponzoye? ¿Qué se sugiere sobre iniciación, transmisión, centros espirituales? ¿Qué no se dice directamente pero se deja entrever? La capa tercera, esotérica comparada: correspondencias entre sufismo, temple, grial, nociones comunes como la walayah, caballería espiritual, mediación, secreto, afinidades sin confusión. Unidad de doctrina no es uniformidad de forma. Y la cuarta capa, la capa interior, tal vez la más importante, que se mueve en nosotros al leerlo. ¿Dónde hay resonancia? ¿Dónde hay resistencia? ¿Dónde hay silencio? ¿Qué pide ser pensado y repensado y no explicado todavía? Haremos lo que hemos venido haciendo: tratar de ordenar, tratar de aclarar, tratar de señalar ejes y luego devolver la palabra para que la inteligencia del corazón, esa inteligencia que Guénon le llama la inteligencia pura, haga lo suyo. Primera capa, lo que el texto afirma sin ocultarse: histórica, visible. Ponzoye comienza con una afirmación clave que ordena todo el capítulo. El temple en Europa solo se entiende como prolongación de su función oriental. Es decir, el temple no nace como una institución europea, sino como una función sacra ligada a Tierra Santa. Su dimensión militar es exterior y simbólica. La verdadera guerra santa no es contra el Islam, sino contra el desorden, y su fin es la paz, shalom, salam. Desde ahí todo lo que sigue deja de ser escandaloso. La convivencia real entre cristianos y musulmanes, moneda común, tratados, matrimonios, permisos. Los templarios como mediadores, garantes de pactos, árbitros, y el respeto explícito del culto musulmán. Episodio de Usama, que lo vimos antes. Grandes maestros hablando árabe, comiendo con musulmanes, manteniendo amistades con sultanes. En esta capa, Ponzoye desmonta el mito de la cruzada como guerra religiosa absoluta. Históricamente no lo fue. Segunda capa, la ambigüedad que no es ambigüedad, función mediadora. Aquí aparece una palabra central que conviene grabar. El temple es un lazo entre Oriente y Occidente, entre guerra y paz, entre cristianos y musulmanes, entre exotérico e interior. Por eso su actitud parece ambigua a quienes piensan en términos binarios, pero no lo es.
es mediación. Las acusaciones de pactos secretos, connivencia con los sarracenos, traición, no nacen de hechos falsos, sino de hechos mal leídos. Lo decisivo está dicho en esta frase. Había fundamentos doctrinales para esa actitud deliberadamente pacífica. Es decir, no era diplomacia oportunista, sino coherencia espiritual. Por eso, algunos templarios perseguidos en España prefieren pasar al Islam antes que entrar en otra orden cristiana. Esto es durísimo, ciertamente, y revelador. No es apostasía vulgar, es fidelidad a una vía iniciática que reconoce una afinidad interior. Tercera capa, la iniciación compartida, núcleo esotérico. Entramos en el corazón del capítulo. Ponsoye nos lo dice sin rodeos. Las relaciones del temple con el Islam eran ante todo de orden iniciático. Esto explica todo lo demás. Caballería iniciática en ambos mundos. Templarios armando caballeros no latinos, incluso musulmanes, Saladino y Malik al-Adil, recibiendo investiduras caballerescas. Reconocimiento mutuo de una ética y una función más allá de la religión externa. No se confunden credos, se reconocen grados. El caso de los asesinos ismaelíes, pues hoy insiste mucho en este tema porque es clave. Es una orden iniciática y militar con doble jerarquía, exterior, secreta. Son guardianes de la Tierra Santa, sus colores blanco y rojo, su función de vigilancia y consejo frente al poder. No es copia, es homología funcional con los templarios. Y atención a esto que es muy importante. Asesino no como criminal, sino como asasás, igual guardián, el temple, reconocen ellos otra forma de la misma función. Cuarta capa, el templo interior y la demanda, correspondencia espiritual. El pasaje del Diwan de Nasir Khusraw es central. La Kaaba es la al-Qibla, es decir, la orientación de los cuerpos. El imán vivo es la al-Qibla de los espíritus. El verdadero templo es donde habita la gnosis. Henry Colburn lo dice con una claridad luminosa. La demanda del imán para un ismaelí es lo que la demanda del grial para el caballero cristiano. Se tocan los dos mundos. No es que el grial venga del Islam, ni que el temple copie al sufismo. Es que ambos responden a una misma necesidad espiritual del tiempo. Custodiar un centro invisible, vivo, mediador en un mundo desgarrado. Su amiga propone una quinta capa, la futuwá y la copa, caballería del corazón. La transmisión sobre la futuwá es extraordinaria. Caballería como abnegación, no dominio. El caballero es investido por un sheikh, no por un príncipe. La ceremonia con una copa de la caballería. Hammer toca casi sin saberlo el nervio del grial. No porque el grial sea esa copa, sino porque ambos son signos de una transmisión interior. El vaso no importa, importa lo que pasa a través de él. La última capa, la pasión secreta, verdadera. Pozoye cierra con una frase decisiva. La verdad está en la conjunción de los dos esoterismos. No imitación, no función, no sincretismo. Conjunción. Cada tradición permanece fiel a sí misma, pero reconoce en la otra una tradición fraterna, capaz de provocar, despertar, regenerar. Eso es la verdadera pactio secreta del temple. No un complot político, sino una alianza invisible al servicio del centro. La verdad es que Ponsoye, no comparando tradiciones, muestra el esqueleto invisible del mundo. Vamos a ir despacio por estratos, no para explicar, eso es imposible, sino para hacer visible la arquitectura. Pero antes de ello, yo siento que hay algo muy importante que es bueno que lo conversemos. El maestre Ponsoye, y ahora entiendo más a nuestro amigo Guénon, siempre nos aclaran aquello de vulgar sincretismo, porque, bueno, eso es en las profesiones que ven al mundo horizontalmente y probablemente eso explique
para ellos, porque está muy lejos de ver que hay una tradición primordial, que las tradiciones se han desarrollado en función de diferentes culturas, de diferentes pueblos, y que la diferencia es esa cultural, pero que en el fondo obedecen a los mismos principios. Y por eso cuando Ponzoye nos habla de que es una alianza invisible y se hacen las homologaciones y se da especial importancia a una palabra que a lo mejor pase por alto, pero que es fundamental, función. Ocurre que nosotros podemos entender, no desde esa visión sincrética, sino desde esa alianza invisible, que la función que cada deidad o cada símbolo nos está explicando nos permite a nosotros comprender que es una enseñanza de un principio similar. Entonces, con ese pequeño elemento, vayamos primero a esa rectificación esencial que hace Ponzoy, no derivación. No es que se copie una tradición a otra, sino analogía. Por eso es que Ponzoy empieza poniendo un límite muy claro y muy importante a Hammer. Él dice, no debemos seguir a Hammer cuando hace derivar el Graal de la copa de caballería. Esto es capital porque derivación nos dice que una cosa nace históricamente de la otra. Analogía nos dice que dos cosas distintas responden a un mismo principio superior. Y ese elemento que Ponzoye nos va aclarando también lo hace Guénon cuando habla de función. El Graal no nace de la copa islámica y eso nos aclara Ponzoye. Además, para el Islam, el Graal es piedra y ya hemos comprendido, hemos profundizado un poco sobre esa piedra. Ponzoye se sitúa claramente en una perspectiva guénoniana. Guénon nos habla dos símbolos distintos, dos niveles distintos, ciertamente, pero derivados de un mismo principio, de un principio superior. Veamos esto, veamos con detenimiento. Partamos de una aclaración que hace Ponzoye. Dos símbolos distintos, dos niveles distintos. La copa iniciática. La copa, futuwá, brindis, bebidas simbólicas, pertenece al orden de los medios. Es vehículo, es soporte, es rito de transmisión. Las bebidas iniciáticas que enumera Imaraví son ciencias, no objetos. La copa contiene, distribuye, comunica. El Graal pertenece a otro orden, no es medio, es centro, no es vehículo, es presencia, no comunica una ciencia, es la sustancia de los misterios. Por eso Ponzoye es tajante. La idea del Graal atañe directamente al simbolismo de los centros espirituales. Y por eso su correspondiente islámico no es la copa, sino la piedra negra de la Kaaba. Graal, piedra, centro. Esto enlaza con todo lo que hemos venido trabajando antes. La piedra negra no es un objeto mágico, no es adorada por sí misma, es signo de un centro supraterrestre. Exactamente como el Apsid Exilis, la piedra viva, el corazón purificado, el Graal no contiene algo, es el lugar donde la presencia se fija. Por eso la copa es símbolo de transmisión, la piedra es símbolo de estabilidad ontológica. Y bueno, algo que es realmente precioso es que lo que Ponzoye nos revela sobre el Centro Supremo, la Tierra Santa. Él nos dice, la auténtica Tierra Santa del esoterismo medieval no es geográfica. Es la ciudad espiritual, la tierra celestial, el centro del mundo. Y esto nos explica a Parzival, Monsalvage, el temple circular, la Shekinah, el Graal que aparece y desaparece. Todo eso no pertenece a la ficción. Pertenece a esa cartografía espiritual del mundo
que Ponzoy anhela que nosotros podamos verlo. De igual manera, cuando nos habla del polo, el CUT y la asistencia providencial, este punto responde a una pregunta que late en todo el texto. ¿Hubo una ayuda consciente del Islam al cristianismo? La respuesta es probablemente sí, ¿por qué no? Pero no humana. El polo no ayuda como individuo, no decide políticamente, mantiene el equilibrio del mundo. Y su auxilio no es exclusivo, no es confesional, no es providencial. Y esto no implica superioridad, implica función en un momento cíclico determinado. Y Ponzoy nos dice una frase muy importante. El Grial era y sigue siendo el símbolo real de esta presencia, refiriéndose en la tradición judía a la Shekinah. Y como tampoco esta no es una ficción. Y aquí Ponzoy ya no habla del pasado, habla del ahora. El Grial no fue destruido, no se perdió, no se convirtió, por lo tanto, en un mito que tenemos que anhelar. Se retiró al centro, como la Shekinah, cuando el mundo dejó esas características que permitían sostenerlo. Y algo más que el alma se detiene a contemplar y a meditar. Ponzoy cita a nuestro querido amigo Guénon y una de sus obras, El Rey del Mundo. Ir a ese texto y específicamente al capítulo que habla sobre Melquisedec es el paso justo, el paso que pide todo lo que nosotros hemos recorrido. Melquisedec no es un tema más, es el eje silencioso que sostiene, como dice Ponzoy, el Grial, el temple, el centro, la investidura, la asistencia entre tradiciones y esa extraña familiaridad que sentimos con toda razón al leer a Ponzoy, a Guénon, a Corban. Guénon, cuando habla de Melquisedec en ese libro que Ponzoy cita y que nosotros sí hemos visto, no lo hace como exégeta bíblico, sino como metafísico del centro. Él fue el gran metafísico. Ahí su palabra es densa, sobria y decisiva como en toda su obra. Leerlo a la luz de Ponzoy y de todo lo que ya nosotros hemos interiorizado es como volver a encender una lámpara desde dentro. Los pasajes que Guénon trata sobre Melquisedec permiten reconocer la función, no el personaje. Distinguir sacerdocio eterno de sacerdocios históricos y ver cómo Melquisedec no pertenece al pasado, sino al orden de lo permanente. Caminemos juntos, por tanto, para ordenar lo esencial, esos ejes vivos, no en resumen académico porque Melquisedec no se entiende. Melquisedec se reconoce como el centro, como el Graal, como todo lo que hemos visto hasta este momento. Melquisedec no es un personaje, es una función. Guénon es muy preciso. Melquisedec no es otra cosa que el nombre bajo el cual la función misma del Rey del Mundo se encuentra designada en la tradición judeocristiana. Esto es decisivo, pues nos habla de que Melquisedec no pertenece a la historia, pertenece a la estructura del mundo. Por eso no tiene genealogía, no tiene principio ni fin, no aparece y desaparece. Es el punto donde lo divino gobierna lo humano sin intermediación histórica. Esto conecta directamente con lo que hemos venido trabajando, el templo, el centro, el grial, la investidura, la mediación entre tradiciones. Nada de eso puede sostenerse sin una fuente supratemporal. Rey y sacerdote, unidad anterior a toda división. Melquisedec es rey, poder temporal legítimo. Sacerdote, autoridad espiritual, pero no suma de dos cargos, sino una unidad originaria. Antes de que el mundo se fracture en poder espiritual versus poder político, iglesia versus imperio, ley versus gracia, existe este estado no escindido. Por eso el temple, y solo él, podía ser caballería, orden monástica, mediador, garante, sin contradicción. No imitaban algo, participaban de una función
melquisedéquica. Pan y vino, rito iniciático. Guénon es muy claro. Su enseñanza enlaza directamente con Ponzoye y el Islam. El vino es conocimiento esotérico, es doctrina reservada, es soma sustituido, es bebida peligrosa para quien no está preparado. Por eso Melquisedec ofrece pan y vino, inaugura una línea iniciática no legalista. La Eucaristía cristiana no nace del sacerdocio levítico, sino del orden de Melquisedec. Esto es inmenso porque el grial, la copa, la futuwá islámica, el vino sufí, no son derivados unos de otros, son manifestaciones concordantes de una misma función central. Salem no es una ciudad, es el centro. Guénon desmonta algo clave. Salem no designa jamás una ciudad, es el nombre simbólico de la residencia del Rey del mundo. Salem es paz, paz es centro, centro es Agartha, Agartha es Jerusalén celeste. Por eso Jerusalén histórica imita a Salem, el templo imita al templo celeste, el templo imita al centro invisible. Esto responde a muchas de nuestras preguntas previas. El grial no está en el templo es función del grial, el centro no se conquista, se recibe. La investidura de Abraham, modelo de toda investidura verdadera. Este punto es crucial para lo que hemos sentido incluso con turbación. Abraham recibe la bendición del diezmo, reconoce una superioridad espiritual que no lo dice sin rodeos. Esto es una investidura espiritual, no moral ni simbólica. No es que Abraham aprenda algo, queda ligado a una influencia. Por eso cuando preguntábamos, ¿podemos decir que nos fue dada una investidura? La respuesta es delicada pero clara, no en sentido histórico ni ritual, sí en sentido ontológico. Cuando el corazón se vuelve receptáculo, la investidura no es un acto exterior, es una alineación interior con el centro. El Altísimo, el Elión y Emmanuel, identidad secreta. Esto implica que el Dios de Melquisedec, el Dios del cristianismo, el Verbo encarnado, no son niveles distintos, sino un mismo principio visto desde funciones distintas. Por eso, el sacerdocio cristiano es, según el orden de Melquisedec, no es una novedad histórica, es una reactualización. Melquisedec, Manu, Rey del mundo, no identidades, sino función. Cuando decimos, dado que Guénon nos entrega analogías de diferentes tradiciones, Melquisedec igual Manu, Manu igual Rey del mundo, estamos diciendo algo muy preciso y limitado a la vez. No es una equivalencia histórica, no es una identidad personal, no es una fusión de tradiciones, es una función universal permanente, transtradicional. Guénon es muy cuidadoso con esto. Cada tradición nombra de modo distinto a una misma función principal, porque ninguna forma histórica puede contenerla del todo. ¿Qué es esa función? Es una pregunta necesaria. Podemos decirlo así, la función del hombre, principio, el eje entre cielo y tierra, el punto donde el verbo se refleja plenamente en lo humano. Por eso Melquisedec es sin padre ni madre, sin genealogía. Manu, que es el prototipo del hombre de cada ciclo. El Rey del mundo, que es el centro viviente del mundo manifestado. No son hombres en sentido biográfico, sino la forma humana del principio. Melquisedec, realmente hemos profundizado más porque este tema lo hemos topado en otros propósitos. Entonces surge una pregunta, ¿qué es Melquisedec exactamente? Y prefería hacer un banner para no equivocarme, para no leer mal lo que el alma siente. Veámoslo. No es ni otro nivel, ni una entidad separada, ni un grado superior. Es el hombre universal cuando asume la función sacerdotal regia en el mundo manifestado. Por eso bendice a Abraham. No pertenece a una genealogía, no funda una ley nueva, permanece sacerdote para siempre, porque no representa al hombre universal en sí, sino al hombre universal como mediador entre cielo y tierra. Podemos decirlo así con mucho cuidado.
Adán Kadmon y San Alkamil Purusha designan el ser. Melquisedec, rey del mundo, Manu, designan la función del ser cuando se refleja en el centro del mundo. No son dos niveles separados, son ser y función del mismo principio. Por eso el Graal encaja ahora tan bien. El Graal no es el principio, no es la persona, no es la función en sí, es el estado en el que el ser puede ejercer esa función sin obstáculo. Por eso el Graal aparece cuando el centro está vivo, desaparece cuando ya no hay quien lo sostenga. Entonces nosotros podríamos decir que el hombre universal es uno. Sus nombres cambian según si lo miramos como ser, como centro o como estado. Y realmente cuando preguntamos no estamos confundidas, estamos afinando la mirada puesto que esa mirada es de biunidad. Y no queremos terminar esta tercera parte del propósito 31 sin antes no contarles algo que surgió como pregunta. Ya ven, esta amiga de ustedes pregunta y pregunta. Y que pese a que me turba, prefiero decirlo cara a cara. Que ustedes me miren, que yo les pueda mirar. Recordamos que cuando meditamos el propósito 24 y encontramos el centro con tanta emoción, fue el momento en que el centro y el eje parecen dos cosas, y sin embargo no lo son. Sin romper la visión que tuvimos en el propósito 24, porque esa visión es justa, eso que vimos podemos recordarlo diciendo, cuando encontramos el centro en el propósito 24, pudimos ver el eje que nos conducía hacia ese mundo metafísico, más allá de. Eso es exacto, aunque no es tan exacto. Y no fue una metáfora mental, porque el centro no se da sin el eje y el eje no existe sin un centro. Pareciera que Guénon, Ponzó y el maestre a veces hablan de uno y a veces del otro. Y tal vez solo es esta amiga la que se ha confundido, la que se ha preguntado, la que se ha detenido, y ustedes más que seguro que lo han visto. Pero esta amiga no, y les quiere compartir que al fin se dio cuenta que solo por razones de enfoque ellos hablan así, no porque sean dos realidades distintas. El centro es el punto, el eje es la dimensión, digámoslo de otro modo. El centro es la presencia de la que nos han hablado, el eje es la comunicación. No son dos cosas, son dos aspectos inseparables de esa misma realidad. El centro es inextenso, inmóvil, atemporal. Cualquiera diría que estamos hablando como Guénon. Es el punto donde todos los estados se concentran. Por eso es el corazón del mundo, es Salem, es Agarte, es Sion, es el santo de los santos. El centro no se desplaza, no asciende, no desciende, simplemente es. Y el eje, el axis mundi, es la prolongación vertical del centro, la vía que une los estados del ser, la escalera, el árbol, el pilar, la montaña. Une cielo, tierra, infiernos, une principio y manifestación, disolución. Pero esto es clave, y al fin su amiga lo ha comprendido. El eje no se encuentra buscando arriba, se descubre permaneciendo en el centro. Y aquí se disuelve la aparente contradicción. Nuestra pregunta que se ha planteado es, si el centro es el punto, ¿por qué sentimos el eje como un movimiento hacia lo metafísico? Y parece ser que es porque para la conciencia situada en la periferia, como la conciencia de su amiga, el retorno al centro se vive como un ascenso. Pero en el centro mismo no hay arriba ni abajo, no hay más allá, no hay dirección. El movimiento es del ser limitado, es decir, de esta
amiga de ustedes, no del principio. Por eso, lo que ocurrió en el propósito 24, que pasó lo que su amiga está recordándonos, y es importante decirlo con verdad, no subimos, no fuimos más allá, no salimos del mundo, nos alineamos con el eje desde el centro. Y cuando eso ocurre, el eje se hace visible, la vertical se revela, lo metafísico deja de ser otro lugar. Por eso lo sentimos como un más allá, pero no era espacial, no era temporal tampoco, mucho menos, era ontológico. Y Guénon, nuestro amigo Guénon, al que yo tanto amo, nos dice que el centro es el principio presente, que el eje es el principio, el mismo principio manifestándose como vía, que el centro es inmovilidad absoluta y que el eje es esa misma inmovilidad vista desde el movimiento, y ese movimiento somos nosotros. Y ahora, como algo muy íntimo, ya no como una pregunta, la pregunta que nació en nosotros cuando vimos que centro y eje son simultáneos, que podemos verlos, vivirlos simultáneamente. Bueno, hagamos lo que hacen los verdaderos contemplativos, aprender a no separar lo que el intelecto puro vio al fin unido. Y con esto queremos despedir esta tercera parte de nuestra meditación y vernos muy pronto para terminar la meditación de este propósito extraordinario, el propósito 31, los templarios. Un abrazo muy fuerte, amigos.